Proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 90/2025, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Constitución Política, ambos del Estado de Morelos, bajo la ponencia del señor Mr. Ortizal y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la validez de la normativa analizada en esta sentencia y que emanó del decreto 363, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos, con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en el acceso al cargo de ayuntamientos en el Estado. Tercero, se declara la invalidez del decreto 433, por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforman diversas disposiciones y se adiciona el artículo 14 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad en materia de representación efectiva, equitativa y proporcional, así como la reviviscencia de la norma vigente anterior a la emisión de dicho decreto. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Para abordar el tema de esta acción de inconstitucionalidad, le quiero pedir a la ministra Loretta Ortizal que nos presente su proyecto, por favor. Gracias, ministro presidente. En primer término, con relación al tema primero del análisis de fondo de esta acción de inconstitucionalidad, Movimiento Ciudadano impugnó el decreto 369 del Estado de Morelos, específicamente en lo que atañe a la distribución de candidaturas para garantizar la paridad en las presidencias municipales, el cual se encuentra regulado principalmente en los artículos 179 ter, 179 cuarter y 179 quinques del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. El modelo normativo impugnado divide el territorio de la entidad en 3 bloques de 11 municipios cada uno, de los cuales uno se reserva exclusivamente para la postulación de mujeres. Los 2 bloques restantes permiten candidaturas paritarias bajo reglas de distribución que buscan impedir que un mismo género concentre la mayoría de las postulaciones, salvo cuando ello favorezca a las mujeres. La reforma, además, incorpora la rotación obligatoria del bloque reservado para mujeres en cada elección para evitar que los beneficios de la acción afirmativa recaigan de manera permanente sobre los mismos municipios. El partido accionante alega que el modelo limita la libertad de los partidos para decidir cómo distribuir sus candidaturas, que es una medida regresiva y que resulta desproporcionada frente a otras alternativas menos restrictivas, ya que antes de la reforma existía un margen amplio para cumplir con la paridad sin acudir a los bloques fijos para mujeres, lo que incluso desde su perspectiva debe ser gradual y no una imposición que desplace la autoorganización política. El proyecto que pongo a su consideración propone declarar infundados los argumentos. Primero, se explica en el proyecto que el principio de progresividad no es aplicable a la forma de las legislaturas estatales diseñen los sistemas de integración de sus ayuntamientos, puesto que ni la ciudadanía ni los partidos políticos tienen derechos adquiridos a una forma determinada de integración de los ayuntamientos, lo cual se ha sostenido por este alto tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 53, 2017, 278, 2020, y sus acumuladas, así como 141, 2022 y su acumulada. En segundo lugar, se afirma que la libertad de autoorganización de los partidos políticos no es absoluta, puesto que en este tipo de casos deben cumplir con el mandato constitucional de paridad de género. Debido a ello, es constitucional que el legislador analizó que la presencia de mujeres en las presidencias municipales ha sido históricamente muy bajo, incluso en algunas nula, y frente a este diagnóstico optó por un mecanismo específico consistente en reservar un bloque de 11 municipios exclusivos para mujeres y rotarlo a fin de garantizar que el beneficio se distribuya equitativamente en tiempo y llegue a todos los municipios que no han sido gobernados por mujeres en la entidad, lo cual se trata de una medida congruente, razonable y directamente vinculada al objetivo constitucional. Por tanto, el establecimiento de esta acción afirmativa está
dentro de la libertad configurativa del legislativo local, en virtud de que permite a las mujeres acceder a cargos de elección popular en ayuntamientos que nunca han sido gobernados por ese género, debido a la histórica brecha de discriminación, lo cual es gradual porque el bloque exclusivo de mujeres únicamente se impone respecto al 33.33 del total de los ayuntamientos de Morelos. Lo anterior no elimina la libertad de los partidos políticos, sino que la reorganiza para eliminar la desigualdad que la propia Constitución manda corregir mediante el mandato de paridad. Respecto al el segundo tema, el tema 6.2, análisis del decreto 433, respecto del cual se impugna la inclusión de diputaciones por el principio de minoría para integrar el Congreso del Estado de Morelos, el partido accionante planteó la inconstitucionalidad total del decreto 433, mediante el cual se reformó el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como diversos numerales del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, lo que dio lugar a una reconfiguración del Congreso local. En principio, conviene precisar que actualmente el Congreso de Morelos se integra con 20 diputaciones, 12 de mayoría relativa, que corresponde al 60% del total de los integrantes de la Cámara, así como 8 de representación proporcional, que corresponde al 40% del total de las diputaciones. Con la emisión del decreto número 433 del Congreso de Morelos, estará conformado por 30 diputaciones totales, de las cuales 18 serán de mayoría relativa, que corresponderá a un 60% del total de diputaciones, 4 asignadas bajo la figura llamada primera minoría, que corresponde a un 13.33 del Congreso, y 8 de representación proporcional, que es igual al 26.66% del total de los integrantes de la legislatura. Es decir, la reforma introdujo una pieza adicional al sistema mixto de representación en la entidad federativa, la llamada Diputación de Primera Minoría. Ante ello, el partido accionante esencialmente plantea que se vulnera el artículo 116 constitucional, porque por un lado, con esa figura se excede la libertad configurativa local y además desplaza el equilibrio de dicho sistema mixto integrado exclusivamente por mayoría relativa y representación proporcional, al desnaturalizarlo el principio de pluralidad política, En el proyecto que les propongo, declaro fundado el planteamiento. En primer lugar, porque la Constitución Federal no otorga una libertad configurativa ilimitada a las legislaturas estatales, ya que el artículo 116, fracción segunda, establece que los congresos locales deben integrarse conforme a los principios de mayoría relativa y representación proporcional, por lo que se considera que el modelo mixto de representación está constitucionalmente definido para preservar la coherencia del sistema electoral mixto y su función democrática, como lo ha definido esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 67-2015, 132-2020, así como 245-2020 y su acumulada. En todas esas decisiones, este alto tribunal ha reiterado que la libertad legislativa de los estados existe, pero que se circunscribe a reglamentar el acceso únicamente por la vía de esos dos principios de mayoría relativa y representación proporcional, a establecer porcentajes, fórmulas y reglas operativas, siempre que no se desnaturalice la esencia del sistema ni se vulneren las bases constitucionales de pluralidad, proporcionalidad y límites a la sobre- y subrepresentación. En esencia, la libertad configurativa permite regular cómo se aplican los principios constitucionalmente establecidos, pero no permite crear principios de acceso nuevos. Por otro lado, el hecho de que la legislatura local
haya previsto el principio de primera minoría puede considerarse como inconstitucional por el solo hecho de que rebasa la libertad configurativa que tienen los estados. Sin embargo, la tarea de este tribunal pleno es analizar las normas en su integridad y, en su caso, descartar una posible interpretación compatible o conforme al texto, con el texto constitucional. Del análisis de la forma de asignación de la Diputación de primera minoría en Morelos, en el proyecto se llega a la conclusión de que es un principio de integración diferente al establecido en la Constitución Federal, pues su asignación está ceñida únicamente al desempeño de los partidos políticos en los distritos uninominales, aunque se asignan directamente a los mejores segundos lugares de todo el estado, lo cual por definición escapa del espectro del principio de mayoría relativa. Además, también resulta incompatible con la noción del principio de representación proporcional históricamente sostenido por esta Suprema Corte, porque la asignación de la primera minoría no está relacionada o vinculada con el porcentaje de votación obtenido en toda la entidad federativa, sino exclusivamente en los distritos uninominales, aunado a que, como está conformado el diseño normativo, los partidos políticos que obtengan diputaciones de primera minoría tendrán derecho a su vez a la asignación de diputaciones plurinominales. De lo anterior puede advertirse dos situaciones. Primera, que es un principio de postulación independiente de diputaciones, y segunda, que en lugar de hacer patente la pluralidad política puede distorsionar la voluntad popular. Ello dado que el modelo reserva solo una cuarta parte de las curules para la representación proporcional, es decir, únicamente el 26.66% de la integración del Congreso local, y sumar un componente adicional que depende de los votos obtenidos en los distritos, favorece la integración de fuerzas más votadas uninominalmente, lo cual se traduce en que los partidos dominantes tienen la posibilidad de acceder a un 73.33% de diputaciones, además de la oportunidad de participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional. Por tal motivo se sostiene que el diseño establecido en el decreto 433 vulnera el principio de pluralidad política, aunado a que en este caso no se advierten candados a efecto de hacer compatible el sistema, puesto que la finalidad del legislador tuvo como objetivo acercar la integración del Congreso local al sistema actualmente establecido con el Senado de la República, el cual persigue finalidades diferentes. En este sentido, dado que la reforma electoral tuvo como motivación fundamental la integración de la figura de primera minoría, con cuya supresión no podría entenderse congruente el resto del decreto impugnado, se propone declarar su invalidez total a efecto de lograr dotar de la mayor certeza jurídica a los operadores jurídicos. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes el proyecto. Aunque desarrolla dos temas, yo creo que podemos dar las consideraciones sobre la totalidad del proyecto. Si es que, si me hacen el favor, podríamos abordarlo entonces de manera integral. Tiene la palabra la ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo aquí me referiré únicamente al tema número 1, que es la paridad. Estoy de acuerdo con la propuesta de reconocer la validez del decreto 363, con el que se reformaron diversos preceptos de la ley electoral de